Esto es muy común cuando un sistema empieza a hacer algún cálculo de precios, cálculo numérico, y las cosas empiezan a salir mal. ¿Por qué? Porque hay un redondeo que está mal hecho, algún impuesto que se está calculando mal, alguna cuestión de ese tipo. ¿Sí? Obviamente no es lo único, puede llegar a pasar varios tipos de problemas, y empezar a buscar bien cuál es el origen de ese problema, en lugar de hacer un parche que muchas veces se hace, porque a veces le ponen algún multiplicador, algún corrector y listo, y se lo olvidan, pero no, empezar a buscar una solución real a ese problema para evitar que exista siempre en el sistema. ¿Mm? Y eso es muchas veces cosas que tenemos que hacer. A veces puede ser algo tan simple como que se interpretó mal un requerimiento y la validación del requerimiento está mal. Y la persona que me aprobó el requerimiento lo aprobó mal porque, seamos honestos, entre 1000, 1500, 2000 requerimientos, que se pase uno es algo que puede pasar. ¿Sí? Por sistemas muy complejos. Así que esa es la idea general de lo que es el concepto de la búsqueda de causa raíz. Siempre ir hacia abajo. Hay varias técnicas para buscar la causa raíz, hay técnicas de preguntas, 5 preguntas, 10 preguntas a veces, hasta que yo llego a un objetivo final. Hay una que es simplemente 5 por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? A la quinta, ¿sí? O a la sexta, si ya no encontrás una respuesta adicional, es porque llegaste a la causa raíz. ¿Sí? No es siempre la única técnica, hay técnicas de simplemente de revisión, hay técnicas de navegación, pero la idea es encontrar esa causa. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está llevando a que exista ese problema en el sistema? O, alternativamente, cuando yo veo que hay un error de lógica en todo lo que cree, antes de empezar a desarrollar, empezar a hacer el análisis de la causa raíz en esa etapa, en una etapa previa, para ver dónde está el error, ¿sí? En el análisis que se está haciendo. ¿Mm? Bien. Cuando se busca causa raíz, independientemente de la metodología que se usa, terminamos siempre en una reunión, gente trabajando, buscando esta causa raíz. Y es inevitable, como suele pasar muchas veces en reuniones de personas, es que empiezan a decir, no, porque es culpa tuya por esto, es culpa tuya por aquello. No, no. Si empezamos a asignar culpas, no es práctico, no es útil, no sirve. Entonces, tenemos que evitar eso. ¿Sí? La idea de vuelta es buscar la verdadera razón de por qué está pasando eso, el corazón del problema, si se quiere. ¿Sí? Y tenemos que ser conscientes de que por ahí puede ser multicausal el problema. ¿Sí? Hay varias causas que me pueden llegar a ese origen o a esa situación. Entonces tengo que subsanar no solamente el problema uno o dos que por ahí me lo resuelven, sino todas las cosas que yo detecto como causas de esa situación. ¿Sí? Y en algunos casos puede ser externa al sistema. Si yo tengo otro sistema que me está mandando información, esa información me está llegando mal, yo hago todo el proceso normal, veo que todo mi sistema está bien, pero el output que yo tengo está mal y es porque por ahí la información está mal en input. ¿Sí? También tengo que considerar eso y si ese subsistema cae dentro de mi jurisdicción, ver qué es lo que está pasando y si no, empezar a romperle el coco al analista del otro lado para que vea qué carajo está pasando ahí. ¿Sí? Eso es... eso puede llegar a ser muy divertido. Pero bueno, bien, perfecto. ¿Alguna, alguna pregunta hasta ahora? No, no, creo que no. Yo creo que tengo una. em, ¿Se hace una distinción en cuanto a la causa raíz? O sea, se encuentra el problema, Mm. te da una, el sistema te da un output incorrecto, pero la función del sistema está correcta, pero ¿en qué momento elegís el camino de verificar que sean los datos de entrada, que puede ser de otro sistema, que fue el error, y no el sistema en sí? O sea, ¿por cuál empezás de los dos? Como vos decís, vos tenés un sistema que es el tuyo, que es el objetivo, es un input, Mm, ¿sí? ujú, Este es tu input, ujú, ¿correcto? sí, Y tenés un output, acá, ujú, ¿sí? Y vos decís, bueno, ¿cuándo analizo esta parte claro, o cuándo analizo esta parte? ¿Sí? claro. Va a depender de la complejidad del sistema, porque a veces es evidente que el error está acá, en el input. Ujú,
que puede ser, te está entrando mal el tipo de dato que ingresa al sistema. Y si no está bien identificado la conexión entre los dos sistemas, cuáles son los tipos de datos que se está mandando, puede llegar a ser que uno esté mandando, por ejemplo, ¿no? Un integer, el otro esté esperando un string o Mm. cosas de ese tipo, ¿sí? Y eso te trae un montón de errores, a veces errores internos y no tenés, ni siquiera tenés outputs. Mm. Pero vos ves que tu sistema está funcionando bien. Si vos, que vos le reemplazás y esto lo puedes hacer en testing, ¿no? Lo reemplazás el input por otro por un mockup o le moqueas el input y el output te da bien. Y de repente lo conectás a otro sistema y te está fallando. Entonces, es muy probable que Claro, el problema esté de ese lado, ¿sí? claro. Eh, si el input, yo diría que como primera opción, que quizás es lo más rápido, fíjate el input, sobre todo si no es muy complejo. Mm. ¿Sí? Eh, si no, ya tenés que ponerte a ver acá, y de acuerdo a la complejidad que tenés acá en el sistema, hay que ver qué es lo que está mal. Por ahí es un error de configuración, que puede ser, ¿sí? Mm. O por ahí es algo que no consideraste, o un requerimiento que se interpretó mal. Dependiendo también si el sistema lo estás creando ahora, si es un sistema que está en funcionamiento, o sea, eso también te varía un montón de cosas, ¿sí? Claro, claro. En Primero general, los datos, sí. claro, para esto en particular, yo te diría, esto en general, busca causa raíz, lo haces ya en un sistema que está funcionando, ¿sí? Mm. O al menos que está funcionando en en algún ambiente de quality, ¿no? Y ahí es donde vos empezás a hacer eso. ¿Puede derivar en un error de la parte de análisis? Sí, sí puede Mm. pasar. Eso es algo que puede pasar. Nadie es perfecto. ¿Mm? Me imaginaba la situación de, por ejemplo, no hay documentación y te lo tiran para analizar y no es tuyo y no tenés nada de ninguno de los otros datos que habíamos revisado para tener la documentación y decís, bueno, no me queda otra más que ingeniería inversa y decís, ¿analizo el programa o analizo antes los datos? Y entonces voy por los datos, entonces primero, que es lo primero que entra al sistema, que estén correctos. Claro, quizás lo más fácil es revisar eso, pero el tema es que si no tenés documentación, tenés otros problemas. Claro, sí, sí, sí. Me iba al caso extremo, pero sí, sí. No, no, no. Ojo, no, a pesar de que uno dice que la opción ideal es que todo el sistema esté documentado, la realidad es que no siempre está documentado, Mm. ¿sí? Eh, y hay muchos analistas funcionales que no documentan mucho porque la definición la tienen ellos en la cabeza, ¿sí? Mm. Yo, por algún motivo, les pregunto a veces, medio en joda, medio en serio, qué es lo que cenaron el martes de la semana pasada. Porque es lo mismo que el tipo que se trata de acordar algo que definió para un sistema hace 2 meses. Claro, ¿Entendés? Lo que no está escrito no es algo que te vayas a acordar, ¿sí? Y los requerimientos por sí solo, un requerimiento te dice, por ejemplo, ¿no? Que el usuario tiene que poder acceder al sistema de tal o cual manera. Bien, ¿cuál es el usuario en ese contexto? mm, Porque el usuario puede ser el usuario, suponete que es un CRM o que es todo un sistema completo, un ERP por ahí con un marketplace integrado, puede ser el usuario, puede ser el cliente, o el usuario puede ser la gente, o el usuario puede ser el administrador. claro. ¿Qué usuario estoy hablando? ¿Sí? Con o sin conocimiento, claro. Exactamente. Porque hay muchos sistemas, muchos portales, por ejemplo, que vos accedes con un usuario al mismo portal, te detecta si vos sos un administrador, si sos un agente de un call center o si sos un cliente, y te deriva a portales distintos o portales o te agrega funcionalidad al portal de acuerdo a tu rol. Claro. ¿Sí? Mm. Entonces, claramente, eso te trae esa situación, ¿no? Mm. Bien. Por eso. Realmente documentación es un tema. Documentación siempre, nunca la quieren hacer y después andan llorando cuando no saben qué es lo que pasó. Mm. Sí, que no la hay. No, pues encima, ¿cuál es la otra que hacen? Bueno, pues yo lo definí con tal personalista. Empiezan a buscar el historial de Outlook, que un proyecto puede tranquilamente tener 2 o 3 años, ¿viste? Tener 3 años de correo para buscar, Sí, no tiene sentido igual. Sí, ¿eh? O sea, es un tema, es un tema. Y vos fíjate que se hace poco hincapié a veces en eso, ¿sí? claro.
Por eso, va a ser acá, lo que puede llegar a hacer también es ir a ver los diseños si realmente se usaron o se aplicaron como se diseñaron, ¿no? Si no hay un bug de otro tipo. Claro. Yo porque en sistemas donde estamos reviendo impacto, yo ahora tengo análisis de impacto y estamos viendo cosas que ya se analizaron, pero parece que se escaparon algunas otras. Entonces, Análisis de impacto, hicieron el análisis de riesgo primero. sí, Para- de riesgo ok, hicieron. está bien. Pero bueno, me pasaron componentes para mirar y es como encuentro cosas que funcionales se tendrían que haber sacado y después encuentro errores de datos que no deberían estar entrando así. Como que la otra funcionalidad debería haberlos eliminado para que no entre al mío, a mi sistema. Entonces digo, eh, ¿qué les digo? ¿Qué les consulto como que es prioridad para chequear el error? O que dividan, que alguien Mira, divida eso. ahí tenés una cuestión, ¿no? Vos tenés datos que te están entrando mal, ¿sí? Ujú. ¿En qué porcentaje? Mm, De los casos totales, ¿cuántos de esos datos te están entrando mal? Te están entrando 2 de 10%, 10. 2 de 10, diría. 20%. Ujú, 20% de los datos que te están entrando están mal. ujú. ¿Ese 20% es representativo? Mm, Evidentemente sí, porque 20% me parece alto. sí, no debería ser cero, sí. Cero nunca va a ser. Claro, bueno, ideal, sí. Ponele 98, 99, Claro, ¿sí? sí, sí. Pero 20, entonces ahí tenés un problema de que cuando se vieron escenarios, se analizaron cuestiones, hay que ver cuál es lo común entre ese 20%. Mm, ¿Sí? Por ahí están viniendo de la misma fuente, por ahí del mismo tipo, no sé cómo funciona el sistema, es muy particular, ¿no? Pero tendrías que empezar a mm. analizar cómo están compuestos esos datos, de dónde vienen, quién los está generando, ¿sí? Y Sí, debería surgir algún patrón en común. mm. Con Sí, ese patrón en común, en un momento con- me cansé y fui a modificar yo los datos, a armarlos yo. Por eso no. claro. Sí, pero lo vas a tener que hacer de aquí in eternum hasta que el sistema ese deje de usarse, si lo van a manejar de esa manera. Mm, Que a veces es la respuesta, ¿eh? Una respuesta de mierda, pero es una respuesta. mm, este, Porque no hay el tiempo ni la capacidad para poder dedicar a hacer la modificación para que eso se arregle. claro, Y a veces haciendo un update de la base ya está, claro. ¿sí? Pero hay que ver también, o sea, yo buscaría puntos en común de ese 20% que te están dando mal, ¿sí? Entonces, Son registros comunes, son registros completos, ¿no? sí, 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 sí. Está De punta compuesto a de varios, punta. está compuesto de varios campos. Sí, sí, de punta a punta. Sí, agarra una tabla todo completo, sí, sí. Sí, sí, sí. Y hay que ver, por ahí si tenés varios sistemas conectados, ponele, ¿no? Vos tenés el input, este input por ahí viene, es múltiple, o sea, tenés Sí. varios subsistemas conectados y uno que te está mandando mal. Mm, O hay uno que es de otro país y tenés un tema de diferencia horario, no sé cuál es el error, ¿no? Pero te doy ejemplo de qué puede llegar a estar pasando. mm. Porque el tema de la diferencia horario, que todo el mundo se olvida de calcular eso, es terrible, ¿sí? Este, Me pasó a mí Sí. el otro día que digo, la India, tengo que hacer una reunión con gente de la India, ellos me mandaron 9 p.m. 9 p.m. para mí, la 1 p.m. No, eran las 12:30, porque hay una diferencia de media hora con el uso horario. Mm. Me perdí la reunión. Bueno, el banco trabaja con el horario de hasta las 2 de la tarde. Ahí corta el día, en realidad, Ujú. los procesos. Después corren y cambia el día a las 2 de la tarde, en realidad. Claro, que legalmente no podría poder terminar a las 12, pero bueno, ese es otro Mm, detalle. sí, sí, sí. Pero, y eso lo tenés que ver, o sea, Mm, cuando te pasan esas cosas, es empezar a buscar puntos en común de los casos que te están fallando. ujú, bien, Tipos de usuario, quizás. No sé cuál es el registro afectado. ¿No? Y no necesitas decírmelo, pero te tiro idea. Tipos de claro, usuario, tipos de datos. Por ahí, un dato me está entrando con el formato equivocado, ¿sí? O hay que ver, ¿sí? mm, Este, a mí me llegó a pasar de que era algo tan simple como que uno estaba mandando un string y ¿qué hacía? Cuando el string tenía que tener 6 dígitos, te completaba con un cero adelante y cuando el sistema lo convertía, había un problema, en fin. sí, De sí, hecho, fue hace tantos años que ni me acuerdo bien cómo había sido, pero yo me tuve que sentar
llamar por teléfono al analista del sistema, del otro sistema, llamar por teléfono al analista del pórtico, del sistema del pórtico, hablar con los dos y decir, bueno, dato por dato, cómo lo estás mandando, cómo lo tenés que recibir, cómo lo estás mandando, cómo lo tenés que recibir. Y corrigiendo la ICD es el documento de interfaz, ¿sí? En vivo. Y eso después mandárselo y decirle, por favor, corríjame esto, porque si no, no van a hablar nunca un sistema con el otro. ¿Sí? Ya no se Bien, comunica. A mí me ha pasado que hasta ha tenido así errores por versionado de motores de SQL. bueno, sí. Sí. Eso puede llegar a pasar. Eso puede llegar a pasar. Eso es verdad. Pero bueno, ese es el tema. O sea, cuando vos empezás a hacer análisis, tenés que buscar eso. Tenés que buscar, ¿ves error? Ok. ¿Ves que son varios errores? Perfecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es lo que tienen en común todos estos errores? Porque por ahí el origen es el mismo, por ahí el origen es distinto. Por ahí en ese grupo tenés varios tipos de errores distintos también, tenlo en cuenta. ¿Sí? Bien. Y Bueno, a partir de ahí lo vas viendo. ¿Sí? perfecto. ¿Y eso cómo lo haces? Revisás la tabla y ves cuál es la composición de los datos, quién me lo está mandando. Capaz que tiene un header, el header está mal, no sé cómo está haciendo, no sé cómo está trabajando eso, el footer está mal, pero no creo que eso sea, pero eso puede llegar a estar pasando, o sea, no sé cómo está funcionando, no sé si es una API, una Open API, no sé. ¿Sí? O si es un tema interno, que en el proceso algo está andando mal, hay un job que debería correr más, hay un job que debería tomar más información o por ahí, por una cuestión del tiempo que tarda en procesar cada cosa, va dejando cosas afuera porque el job no termina de procesar todo y corre sobre cierto tiempo. Quizás es un tema de scheduling de los jobs, ¿sí? Por ejemplo. Bien. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Listo. Después te paso la factura. Dale. Entonces, no, mentira. Entonces, bueno, eso de hecho fue bastante útil como para que ver también. ¿Sabes qué? Voy a agregar también una cuestión de análisis de problema. Bien, siendo las 8 de la noche, nos tomamos 15 minutos y seguimos después con esto. ¿Les parece bien? No, creo que no. No, alguien me mandó un mensaje y no sé dónde terminó. Así que, bueno, si no, Yo le pregunté, fue que entré tarde, pero más nada. ay, bien, vamos a tomar la lista entonces. A ver, esta es la parte aburrida. Que me clima me está matando. Bien. A ver, bueno. Juan Barrios, ¿estás? Luis María Blanco. Luis María Blanco. Sí, estás. Alejandro Daniel Augusto de Marco. Presente. Au, me gritaste en el oído. Perdón. Gonzalo, no pasa nada, no pasa nada. Gonzalo Gadea te vi, así que ya estás. A ver qué más. Ignacio Galmes, creo que te vi, a ver. Ignacio Galmes. Qué raro, juraría que lo vi ahí temprano. Estuvo, yo lo vi, habíamos hablado. Sí, Debe puede estar ser. por ahí. Bueno. Arturo Adrián García. Acá estoy. Perfecto. Camila Victoria González, creo que también te vi. Presente. Exacto. Alan Calixto Guevara Colman. Presente. Excelente. Oriana Caterina, no la vi a Oriana, ¿no? Oriana. Andrés Iglesias. Presente. Ailén Marín. Presente. Excelente. Yo tengo muy alto el volumen, en realidad. Ustedes no me están gritando. Tomar esto. Ahí está. Carlos Alberto Pascual Castillo, creo que lo vi.
Sí, acá presente. Daniela Paz. Estaba ahí presente también. Sí, me parecía. Sí, sí. Muy bien. Milian, sí te vi a vos. Mariano Rena también te vi. Alan Rolandria. Alan Rolandria. Tengo tantas cosas abiertas que bajo el Discord y después no lo encuentro. Alan. Ahí estás. Tienes el micrófono, me parece. O te fuiste a tomar un café, que está bien. Y Cristian Salcedo. Cristian Salcedo, lo ven un cariño. Ok. Bueno, perfecto. Ahí está, Cristian. Ok. Ahí te corrijo. Buenísimo. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es diseño de interfaz de usuario y acá no vamos a entrar en mucho detalle, vamos a verlo más como una herramienta de análisis, más que como lo que es el proceso completo de análisis. No, Cristian, no estás muteado. Yo no te muteé. O sea, apareces muteado, pero no te muteé yo de mi lado. No te bloqueé nada, con lo cual será tu micrófono o tenés muteado tu headset o tenés muteado la máquina tuya. No, ahí estás desmuteado, pero si estás hablando no te escucho. ¿Alguien lo escucha, Cristian? No. No. Está desmuteado, pero no se escucha. Me parece que palmó tu micrófono. No, por ahí que lo conecte y vuelvo a conectar. Suele pasar. O puede ser, fíjate que en Discord, en la parte de abajo, donde está tu nombre, te aparece la opción de mutear, la opción de bloquear el sonido, es una ruedita para los settings, la configuración. Si apretás ahí y vas a voz y video, tenés la opción para seleccionar el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida. Capaz que tenés mal seleccionado el dispositivo de entrada. ¿Mm? A veces pasa, sobre todo si tenés dos equipos de audio conectados al mismo equipo. Es decir, un headset y lo que ya viene dentro de la máquina. ¿Sí? Y si tenés una máquina con una NVIDIA, fíjate que no sea el NVIDIA Broadcast que está funcionando aquí. Bien. Bueno, entonces, diseño de interfaz de usuario, ¿sí? Pero desde el punto de vista de usarlo como herramienta de análisis. Desde este punto de vista, y les cuento por qué les hago esta aclaración, ¿sí? Si lo viéramos completo, sería una clase en sí sola, y quizás dos también, ¿sí? Y de hecho, en diseño la van a ver completa. Y les puedo mostrar. Un segundo. Diseño. Ustedes saben, yo este semestre dejo de dar diseño por una cuestión de tiempos, pero bueno, es todo esto y un poco más, ¿sí? Lo vamos a ver muy reducido, en realidad UX ya en diseño, pero vamos a ver muy reducido para usarlo como herramienta de análisis. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la interfaz de usuario, cuando yo la empiezo a crear a través de las distintas herramientas que tengo, es decir, un wireframe o, por ejemplo, un mockup o un flujo de pantallas, me permite ver, me permite ver cómo, o visualizar cómo empieza a eh, implementarse ciertos requerimientos, sobre todo si tengo requerimientos de cierto tipo, respecto a qué información tengo que capturar, etcétera. ¿Cómo la voy a capturar? Ya empiezo a poder verlo de esa manera, ¿sí? Me muestra esos puntos de interacción y esos componentes gráficos que de hecho son muy útiles cuando yo trato en un workshop, por ejemplo, de empezar a discutir requerimientos de cómo se va a implementar cierta cosa, ¿no? Obviamente los represento con los componentes gráficos y los componentes alfanuméricos, labels, palabras, cosas de ese tipo. Es la forma de representación con la que uno trabaja, ¿bien? De vuelta, no estamos hablando de UX. Ahí, si estuviéramos hablando de UX, estaríamos hablando de lo que es tanto el nivel de Information Architecture, la parte de interfaz de usuario propiamente dicha y finalmente lo que es experiencia de usuario. O sea,
los tres conceptos y la interrelación que tienen. Acá lo que estamos viendo más que nada, y voy a tomar prestado un slide de la clase de diseño, pido disculpas. Estamos centrándonos en la arquitectura de información, que es los datos que yo capturo, y la interfaz propiamente de usuario, cómo los voy a disponer. No en el uso, eso ya es otro nivel. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Por qué estoy haciendo este corte? Por una cuestión práctica de la materia y para no meterme después en la materia de diseño. Bien, entonces, la idea de empezar a ver cómo visualizar esa interfaz, eventualmente, obviamente voy a trabajar con el soporte de una especialista en UX para que tener todo ir mejorándolo y armándolo ya desde la base completo. Pero la idea es empezar a usar este lenguaje escrito, la iconografía, los tooltips. ¿Saben lo que son los tooltips, no? Vieron en formularios cosas que ustedes ponen el puntero y les explica qué clase de información esperan que completen, por ejemplo. Esa clase de cosas, ¿sí? También teniendo en cuenta el tipo de usuario que va a interactuar, el tipo de sistema en el que estoy. ¿Tipo sugerencias? Exacto. Bien. Acá les traigo algo de lo que habíamos hablado un poco antes. El lenguaje escrito y la iconografía me puede variar bastante de acuerdo al público objetivo que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense esto, ¿sí? Muy bien. La gente que tuvo computadora en los 90 se calla. ¿Qué es esto? Un disquete. Un disquete. Ah, bueno, sabían por lo menos. Le preguntan esto a alguien que tiene 10, 12 años ahora, ¿qué les va a responder? El iconito para guardar. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? La iconografía, ojo con lo que significa. Y hay iconografía que para ciertas cosas, y de hecho voy a buscar algunos ejemplos, para ciertas culturas puede tener un significado, para otros otras, ¿sí? Con lo cual, ténganlo presente. ¿Bien? El lenguaje escrito también me varía, o sea, si ustedes entran a una página de un país donde la escritura es de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, ¿sí? Como algún país árabe, como una página de Israel o para la cultura judía, se van a encontrar con eso. O con un lenguaje que tiene 5.000 caracteres, el chino, por ejemplo, ¿sí? O un lenguaje cirílico. Esa clase de cosas varía mucho y sobre todo si tengo que pensar eventualmente en un sistema que maneje multilingüaje. Eso también tenerlo presente. ¿Bien? De hecho, yo puedo llegar a tener un requerimiento donde un sistema tenga que manejar multilingüaje. ¿Vieron que tienen la banderita para cambiar el lenguaje? En muchos sistemas, en muchas páginas. Sí, sí. Alguna vez prueben de cambiar a árabe. Van a ver cómo les voltea toda la página. O al menos debería, si no está mal hecho. ¿Sí? Pero bueno. Y además, por más intuitivo que uno diseñe un sistema, siempre hay un usuario que lo va a romper. ¿Sí? Eso es inevitable. ¿Cómo visualizo entonces esa interfaz que empiezo diseñando? Una de las herramientas que yo puedo usar es justamente el wireframe. Desde el punto de vista de análisis, esto me permite empezar a visualizar cómo voy a integrar ciertas cosas que me piden en los requerimientos, datos, información que voy a mostrar, cómo se va a mostrar, darle una especie de visión inicial, ¿sí? No estoy haciendo un prototipado, no estoy haciendo un mock-up, eso ya es un poquito más adelante, sino simplemente un wireframe en su versión más básica, líneas sin mucho detalle, sin mucha iconografía, sí, lo suficiente como para que sea, para poder ver exactamente qué es lo que quiero hacer. De hecho, hay herramientas que me permiten hacer wireframes relativamente rápido, ¿sí? Balsamic, por ejemplo, eso me viene ahora a la cabeza. Seguramente, si alguno de ustedes está trabajando haciendo eso, están usando alguna otra. Y hay herramientas más complejas que permiten ya hacer mockups o prototipado, como por ejemplo Figma, ¿sí? O InVision. Bien, la idea del wireframe es esto, componentes simples. Fíjense que acá yo estoy,
es un wireframe de Facebook. Pueden encontrar wireframe de lo que se les ocurra en internet, de cualquier ejemplo, y van a ver que es el esqueleto básicamente, y de hecho esta es una versión bastante vieja de Facebook, pero es el esqueleto de lo que yo debería estar mostrando en ese sitio en particular. ¿Bien? Perdón, ¿eh? ¿Se escucha la música esa? No, yo no. Ok, perfecto. ¿Qué música? No, estoy usando un filtro de inteligencia artificial para que me saque el volumen de fondo, pero a veces no funciona. Sin la parte de branding, o sea, no pongo logos, no pongo colores, no pongo nada de eso. Me enfoco en la información y en las funcionalidades que va a tener la pantalla en particular que estoy mostrando, ya sea de la aplicación o web. ¿Sí? Seamos honestos, hoy por hoy la mayoría de las cosas tratan de moverlas a la web, de una u otra manera. Si es muy complejo, igual tiene una dependencia web porque se termina conectando con algún servidor en algún momento. ¿Sí? Viene de la mano de todo lo que es la conversión a software as a system. Perdón, software as a service. Que es básicamente lo que todo el mundo trata de lograr. ¿Bien? Bueno. Preguntas sobre wireframes. ¿Alguna pregunta sobre wireframes? Bueno. Sigamos entonces. El mockup, a diferencia del wireframe, ya acá empiezo a agregar lo que es branding, empiezo a agregar colores, empiezo a hacer, tratar de empezar a mostrar algo de usabilidad. Acá usualmente yo trabajo con algún especialista, con un UX Writer, como para poder justamente darle un poquito más de cuerpo a todo esto, ¿no? Me centro más en el componente visual. Curiosamente, a pesar de que en muchos aspectos para análisis este es el más práctico, muchos clientes o muchos stakeholders quieren ver esto. ¿Sí? Quieren ver cómo sería con todos los colores, todo eso, porque tiene sentido. Para uno no es tan importante a nivel más de lo que es la primera etapa de diseño, pero para ellos es importante poner un componente visual al trabajo que se está realizando. Y el mockup viene de la mano con eso. ¿Sí? Bien. Hay una etapa que no está en esta presentación, que es el prototipado, donde yo ya empiezo a manejar flujos de pantallas. De hecho, vamos a ver un poquito de flujo de pantallas, porque vamos a ver. Dame un segundo, quiero escribir una cosa acá. Antes que me olvide. Tengo que poner qué temas les estoy dando en el libro de temas, para mi opinión. Bien. Entonces, para que sean efectivos, me tengo que enfocar en el uso. Fácil de usar, fácil de entender, fácil de programar. Si yo le paso un buen mockup, un buen wireframe, ya sea a un UX Writer para que haga la parte más de writing, o a un desarrollador para que haga la funcionalidad, tiene que ser útil para ellos, tiene que ser representativo, ¿sí? Tiene que cumplir también con lo que es la necesidad del negocio, es decir, qué es lo que va, qué requerimientos estoy cubriendo del proceso, del flujo de proceso que yo tengo que cubrir ahí, ¿sí? Finalmente, tengo que tener un objetivo claro, cuáles son las acciones o funcionalidades que voy a representar. Además, pensar en el tipo de usuario. ¿Por qué pensar en el tipo de usuario? A mayor conocimiento técnico, quizás puedo reducir la usabilidad o no pensar tanto en simplificar las cosas, las acciones que tienen que hacer. A menor conocimiento técnico, tendría que hacer lo contrario, simplificar el uso de esa pantalla, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en un marketplace es relativamente fácil, es todo cliquear nada más para el cliente que quiere comprar algo. Cliquear acá, mirar allá, todo. Los campos para entrar los datos son bastante estandarizados, usualmente no más que la tarjeta de crédito. Y en muchos casos el registro de usuario también es bastante fácil, incluso te permite registrar muchos con Facebook, Google, cuentas que ya tenés registradas como para evitar hacer ese proceso. Justamente por eso, porque están pensados en la simplificación. ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas a considerar? Datos a capturar, ¿sí?
los requerimientos que estoy cubriendo y el componente humano. Esta es como una síntesis, ¿sí? Esto en realidad es un wireframe, en definitiva, tiene algo de color, pero es un wireframe. De hecho, esto se hizo con Balsamic, me parece, por el tipo de dibujo. Bien. Está sonando el teléfono mensajes por algún motivo. Claro, perdón. Pero bueno, esto es la idea de generar estos wireframes, estos mockups, ¿sí? Recapitulando un poco, como para que quede bien, el wireframe es la versión más simple, el mockup tengo más avance y hay herramientas que me permiten crear los mockups con mayor detalle. Vision.com tiene versión gratuita si quieren ver. Draw.io, la misma herramienta que usamos de diagrama, o diagram.net que se llama ahora. Videocom.com, Balsamic. De hecho, en muchas herramientas, muchos CIDES también les permite generar algún mockup inicial como para poder después empezar a darle funcionalidad. Si bien ya esto lo estamos haciendo, no es solamente un dibujo, sino que tenemos una estructura. Por ejemplo, el Android Studio lo permite hacer, ¿sí? Que de hecho el Android Studio lo pueden bajar gratis. El Android Studio es para desarrollar aplicaciones Android. Está bastante bueno, les permite prototipar e incluso ver cómo se verían y lanzar versiones virtualizadas de distintos modelos de teléfono para ver cómo funcionaría la aplicación que están creando. Bastante bueno. Bien. Buenísimo. Recuerda, y esto es de vuelta como una síntesis, que sea útil, que sea representativo, que sea consistente con la definición, o sea, tenga, de la misma manera que todos los requerimientos son consistentes entre ellos, todo lo que yo creo, incluyendo los wireframes y mockups, tienen que ser consistentes también con lo que se va haciendo. Y finalmente, los mockups y los wireframes es una muy buena manera de que me aprueben cómo tiene que ser un ABM en particular, una página, lo que sea. Porque el requerimiento le falta la visualización. Si yo tengo un wireframe armado, me lo aprobó un stakeholder o algún responsable o de la parte del cliente o de las partes interesadas, yo tengo una justificación de por qué algo se va a hacer de tal o cual manera. ¿Bien? Perfecto. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien ha trabajado con mockups, wireframes, UX? Pregunta, yo para unos cursos de desarrollo web tuve que hacer de full stack. ¿Qué presentás al momento de elegir? Porque, o sea, podés hacer un wireframe, Ujú. pero o podés directamente hacer un mockup. Yo te diría que vayas con un wireframe. Ok. Usualmente estás trabajando en un diseño así, la primera reunión es como para plantear las cosas. Con lo Claro. cual hacer un mockup no tiene mucho sentido porque es más trabajo que un wireframe. Wireframe es mucho más simple. Entonces vas con el wireframe, mostrás primero, bueno, esta es la idea de estructurar eso. Asegúrate que tenga algo de UX también el wireframe para que sea más legible, ¿sí? Además porque honestamente hoy por hoy se le da mucha importancia al UX. Pero para no entrar en una etapa donde, viste, ya es mucho más complejo. Claro. Después, ¿sí? El wireframe es para empezar a hacer el primer contacto y los mockups ya después para hacer el refinado, ¿sí? Esa sería la mejor alternativa que tenés. De hecho, ahí está. Vos podés diagramar el flujo de pantalla, ¿sí? De hecho, podés hacer prototipado con muchas de estas herramientas de cómo va a fluir. Este es un ejemplo, puedes buscar ejemplos este lo saqué de Google. Pero lo puedes hacer, puedes buscar el flujo de pantallas, cómo va a ir de un lado al otro. Inicialmente lo puedes hacer con un wireframe para hacerlo mucho más simple, o si lo haces a nivel de arquitectura de la información, es decir, específicamente la información nada más, tenés una forma de hacerlo que es como un flujo de wireframes conceptuales. Estos no son wireframes con el dibujo, sino que te dicen qué es lo que se va a hacer en cada acción, cuál es la consecuencia, qué es la información que tenés inicialmente y si tenés algún error, qué información te muestra de vuelta o cuestiones así, ¿sí?
Esto es más un wireframe de ese tipo. No es realmente un wireframe, es arquitectura de información en cada pantalla y el flujo de esa arquitectura de información, ¿sí? Y lo que va a hacer capturar. De vuelta, acá esto se está moviendo al nivel... Esta representación. Me estoy moviendo al nivel acá, al nivel más básico de todos. ¿Sí? Cuando el sistema es muy complejo, lo puedo hacer así para ver cómo voy a mover la información, ver cómo voy a hacer caer cada requerimiento en cada una de las pantallas, sin hacer la pantalla completa. ¿Viste? Y después esto lo puedo evolucionar. ¿Sí? Ok. Sí, Es una igual, herramienta de- ¿sí? igual como que vi otros trabajos que del wireframe directamente ya pasaban a desarrollar, a diseñar, y veías, si no, los mockups y ya pasaban directamente, como que no Pasa hacían. que lo que podés hacer es pasar a un prototipado y el prototipado lo podés hacer una herramienta que después ya te permite empezar a meterle Claro, funcionalidad. claro. Trasladar ¿Entendés? eso, Entonces, sí. pero vos el mockup igual lo podés generar. El mockup es un screenshot muchas veces. Puedes hacerlo más complejo, puedes hacerlo más avanzado. Envision te permite hacer como este prototipado entre varios mockups, pero ahí ya Envision es una guía. ¿Sí? Pero sí, o sea, eso es el objetivo. Sí, Pasa que gracias. vos vas manejándote esto de niveles, o sea, la idea de esto es, vas de lo más abstracto a lo más concreto, ¿sí? Yo te diría que lo más concreto es esto igual, porque el UX a veces es subjetivo, pero lo más abstracto que vos tenés son los datos inicialmente. Esto es lo más abstracto que podés hacer, el flujo de wireframes. En lugar de dibujarlo, ver qué información tengo, qué es lo que voy a hacer y qué acciones puedo hacer en cada pantalla. ¿Sí? Perfecto. Bien. Gracias. No. Bueno. ¿Qué traes? 8:40. Ok, bueno, chicos, este tema de procesos parece corto, pero es extremadamente largo. Y hoy es viernes. ¿Les parece que lo cortemos ahora? La cagada es, el viernes que viene en feriado, ustedes ya vienen atrasados. Igualmente, este año, como tengo tantos feriados en jueves y viernes, eh, usualmente las materias de análisis tienen un trabajo práctico. ¿Se acuerdan cuando lo vimos a principio de año? Este año me voy a saltar el trabajo práctico. No se preocupen. Si ustedes cursaron en 2023, va a quedar registrado en algún lugar que ustedes no tienen que entregar trabajo práctico para el final. ¿Sí? Porque con el nivel de feriados que tenemos, se recontra complicó. ¿Les parece bien? Sí. Sí, no hay forma. No hay Me, tiempo me para imagino que poder hacerlo. la idea de menos trabajo no iba a ser algo que me iban a decir, no, que tengo que hacer el trabajo práctico. Pero bueno, no llegamos. No, físicamente no llegamos. No, Porque pero el además, tiempo también el práctico te ayuda a entender algunas cosas. Yo todavía no termino de ver la diferencia entre los mockups y los wireframes que veía recién. Voy a volver a leer la presentación y ahí a ver si me doy cuenta. fíjate que la diferencia es en realidad el nivel de simplicidad que vos estás representando. En realidad. ¿Sí? No tenés es más como una primera versión del wireframe. El mockup ya es más avanzado. Sí, como para que te paren de entrada y te digan, no, queremos los campos de otra forma, queremos esto abajo, esto así, no Claro, queremos que exactamente. cargue los datos de esta forma. O sea, una vez que más o menos el molde... ¿Sabes qué termina pasando con el mockup? A mí me pasó. Me imprimieron el documento que yo le hice con todos los flujos de mockups y me dijeron, bueno, acá quiero esto, y con Virome me lo escribieron, me lo escanearon y me lo mandaron escaneado con las Virome. Que de hecho fue bastante práctico y es bastante productivo cuando el ida y vuelta está bien. Todas estas herramientas de análisis es para asegurar que yo estoy entendiendo bien los requerimientos. Exacto. Y asegurar que los voy a aplicar como lo quiere el cliente, ¿sí? O el stakeholder. Ese es el objetivo que yo tengo con las herramientas de análisis. ¿Mm? Análisis de riesgo.
análisis de impacto, todo eso que se hace en otras materias, también ayudan un poco en eso. Ustedes están viendo otras herramientas de análisis también. Están las burbujas de María, que también se pueden usar como herramientas de análisis. El DER en cierta medida lo es, porque si lo haces en forma previa ves cómo está estructurada la base de datos. O sea, todas esas cosas sirven, ¿sí? Hay cuestiones más que están entre análisis y diseño, como por ejemplo los diagramas de clase. Se pueden hacer diagramas de secuencia. Se puede usar diagramas de secuencia no como para lo que están originalmente pensados, sino para ver otro tipo de relaciones. O sea, hay mucho tipo, hay mucha libertad respecto de cómo yo puedo hacer ese análisis. Yo una vez tuve que diagramar asientos contables porque el cliente no me entendía, no sabía nada de contabilidad. Entonces tuve que diagramar los asientos contables para ver cómo los vamos a aplicar. En ese caso, Chan. Claro, tenía que mostrarle cómo, bueno, porque esto está acá, y todo eso, viste, y diagramado, todo. Debería haber guardado ese documento. No se puede, legalmente no me lo puedo guardar, porque lo que yo hacía para eso no era propia mía, es una empresa. Pero me lo debería haber guardado porque diagramar un asiento contable no es algo común. Pero bueno. Después hay cuestiones como diagramas de arquitectura funcional. De hecho, mira, si vos buscás arquitectura del sistema o funcional, ¿sí? Que hay varias variantes. Este es un diagrama de componentes. Ok. Vamos a arquitectura. Sí, bueno. Bien, ahí está. Acá tenés uno, ¿ves? No, este no es digamos. Arquitectura funcional, acá está. Donde, bueno, están todos usando ejemplos que no son del sistema. Pero donde vos estructurás cómo va a funcionar, de hecho vamos a hacer un ejemplo para verlo. Porque estoy buscando con el pato, esto lo tengo que buscar con Google. Entramos, bueno. Acá, por ejemplo, ¿ves? Donde vos tenés las bases de datos, cómo está estructurado, las capas, varias formas de hacerlo de acuerdo al nivel de complejidad que lo manejo. Así que acá hay otra vez. ¿Sí? Acá tenés uno que sí, que está todos los tipos de las bases. Hay varias maneras de armarlo. Es bastante práctico para entender la estructura a alto nivel del sistema. ¿Sí? Hay uno mucho más práctico. Yo debería tener un ejemplo acá. Después se los busco. Tengo muchas cosas de la empresa. Pero bueno, o sea, saber diagramar, saber pensar a nivel de lo que es design thinking o pensamiento en diseño es importante, o pensamiento en análisis, o esa clase de cosas es muy importante. Vieron que hay cursos incluso de design thinking, cosas de ese estilo, donde hay muchas herramientas y técnicas distintas. Estas no son las únicas, de hecho, las herramientas que estamos viendo acá son herramientas estándar, pero hay más, hay árboles de decisión, el árbol de decisión se puede usar incluso para generar escenarios alternativos. Acá ya no deja de ser un árbol de decisión, pero estás usando una herramienta para pensar de alguna manera en un árbol de posibles escenarios que tenés, ¿no? Hay muchas cosas, ¿sí? Y está bueno, porque cuanto más de esto sabes, más alternativas tenés para decir, bueno, porque no es solamente ponerse a pensar así mirando el techo, ¿y qué pasa si pasa eso? Tengo que de alguna manera empezar a estructurar mi propia capacidad para analizar, ¿sí? Y para representar el análisis que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí mismo, eventualmente. ¿Bien? Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar entonces a la clase de hoy por acá. Procesos la vamos a ver la clase que viene y seguramente un par de herramientas más y cuestiones de uso. Preguntas, comentarios. Alguien que no haya estado presente cuando tomé la lista. Profe, Paz Daniela, se me desconectó justo. Creo que te puse presente, ¿verdad?
Ahí te confirmo o no. Sí, porque te había visto inicialmente y después te habías ido. ¿Lo desconectó? Sí, Daniela, te puse presente. Ya, gracias, profe. No hay problema. Bien. Profesor, ¿Algún otro una pregunta. comentario? ¿Va a subir estos documentos, disculpe, Sí. Discord? Los Y la otra subo a materia también. Discord. Sí, los voy a Perfecto. subir, los subo. Perfecto, gracias. Sí, los subo. Y habían pedido que les empezara a poner links en internet, cosas para que puedan leer sobre los temas, se los estoy buscando. ¿Sí? Ok. Buenísimo. Porque honestamente, si estamos en una carrera de sistemas donde la información está online, que compren un libro no tiene tanto sentido. Hay que asegurarse que la información esté bien. Nada más. Créanme, hay información que está equivocada. Fíjense que yo recién busqué un diagrama de arquitectura funcional y me sale un diagrama de componentes. Hay que saber reconocerlo también. He buscado diagramas para mostrar ejemplos en otra clase. El diagrama de proceso detallado, que es un diagrama de actividades dividido por carriles, y me aparece un diagrama de secuencia que se parecen, ¿sí? Se parecen. O un BPMN, un Business Process Mapping, que se parecen, pero no es la misma cosa, ¿sí? No se asusten por los nombres, no vamos a ver todo eso. ¿Bien? Perfecto. Excelente, eso es todo. Setut. Gracias. Ok, muy buen fin de semana, Ale. Buen fin de... Gracias, Semana buen para fin de. todos. Hasta luego. Igualmente, gracias para todos. No hay problema, me voy a poner a buscar Resident Evil 4, así que si ven eso, no. Para soundtrack.